Abróchense los cinturones o mejor no, porque aquí venimos sin brecas. Hey, bienvenidos a otro episodio de Sin Brecas, un podcast donde hablamos de todo lo que nos importa y de lo que no nos importa también. Hoy, como siempre, les quiero hablar de algo muy personal. Es algo que me estuvo pasando mucho por la cabeza esta semana porque justamente como ya vieron en el título, a lo mejor el título es un poco como dramático, pero pues así somos aquí somos dramáticos y aquí nos dejamos ir con todo. Es esta sensación de que no fuimos o que queríamos ser algo cuando creciéramos y no lo fuimos. Esa sensación incómoda de que no eres quien creíste o quien pensaste que ibas a ser. No sé ustedes qué edad tienen o de qué generación son, pero al menos las personas de mi generación o cuando yo crecí, pues sí estaba como mucho, o sea, hablaba mucho de qué quieres ser de grande, qué quieres ser cuando tengas 18 años, qué vas a hacer cuando crezcas, qué vas a estudiar y cosas así. No sé, la verdad, ahora las generaciones si hablan de eso o si hablaban de eso cuando eran jóvenes, o sea, no sé, la verdad, no tengo como mucho contacto con personas de generaciones pues muy recientes. Entonces no sé si ellos tienen como esta parte de como nosotros, que sí fue como muy marcada, o al menos para mí, o al menos lo que yo veía como en la escuela, o lo que yo veía a mi alrededor, sí era muy marcado qué quieres ser de grande. Y la pregunta es como que estaba más enfocada justamente en tu carrera, ¿no? En profesional, lo que ibas a hacer, a estudiar y a qué te ibas a dedicar. Y bueno, yo te estoy hablando de que en los noventas, pues obviamente había muchas profesiones que a lo mejor ahorita ya no hay o que pues se percibían de manera diferente. Yo recuerdo mucho un dibujo que hice, me gustaba mucho como dibujar y ya sabes, colorear y esta parte. Y recuerdo mucho un dibujo que hice que lo dividí como en una hoja de estas libretas así de media carta, que lo dividí en cinco, porque había cinco cosas que quería hacer. Y me acuerdo que quería ser pues astronauta, piloto de aviones, sacerdote, quería ser como empresario y quería también ser como actor. Me gustaba mucho desde chico como esta parte de estudiar como para ser un actor, me llamaba mucho la atención, pero lo que me llamaba mucho la atención durante mucho tiempo eran los aviones, muchísimo, o sea, tenía muchos juguetes de aviones, tenía muchísimo, me encantaba ver los aviones pasar, me encantaba ir al aeropuerto a pararme a ver aterrizar los aviones. Eh, Recuerdo mucho que una vez fuimos a Ciudad de México de vacaciones y mi papá me llevó al aeropuerto, a un lugar donde aterrizaban y despegaban los aviones, pero era como un lugar especial para poderlos ver. Y yo me gasté todo el rollo de la cámara de ese entonces porque pues había rollos para las cámaras. Y yo recuerdo que me acabé todo el rollo fotografiando fotos de aviones. Y no sé si esas fotos todavía existen o ya no sé, pero eran muchas fotos de aviones. Pero la pregunta va más como enfocada a cómo te visualizabas cuando cumplieras 18. Yo recuerdo que entré a la preparatoria y yo no quería estudiar la preparatoria, pero no lo quería estudiar porque no quisiera seguir estudiando. Más bien yo quería entrar a la universidad. Mi sueño era entrar a la universidad y yo quería brincarme en la preparatoria. O sea, yo decía, me quiero brincar la preparatoria, quiero acabar o sea, la educación básica y quiero irme a estudiar la universidad. Para mí era como, o sea, de que yo quería la universidad y ya no quería brincarme esa parte. La sentía innecesaria para mí. ¿Cómo me visualizaba a los 18 años? ¿Y ustedes cómo se visualizaban a los 18 años? O sea, no sé, no importa la edad que hayan tenido, pero cuando ustedes ya hayan pensado, ¿cómo me veo a los 18 años? Yo imaginaba mi vida a los 18 años, la verdad, estudiando en la universidad. Eh, Va a sonar muy superficial, pero pues yo era un adolescente y era lo que para mí importaba y era lo que para mí tenía como, pues, mucha validez y lo que yo quería hacer. Yo me visualizaba en una universidad estudiando algo que yo
Obviamente me imaginaba con muchos amigos, me imaginaba como, eh, pues, como teniendo, como que siendo muy conocido, siendo muy popular. Y la verdad, imaginaba no ser buleado, como que imaginaba que en la universidad iba a empezar desde cero. Y no lo digo porque no haya tenido amigos, lo digo porque, pues sí tuve muchos amigos, o sea, tuve muchos amigos, o tal vez no muchos, pero amigos que fueron muy importantes y que me ayudaron muchísimo y que todavía tengo contacto con muchos de ellos y son cercanos, pero yo me refiero más a la parte de empezar desde cero, como que imaginaba en la universidad, lejos de las personas con las que crecía en la escuela, porque pues fui un niño que recibió pues mucho bullying, entonces pues imaginaba cómo empezar desde cero y que las personas pues que me conocían pues dejaran como que de estar en mi día a día. Creí que esta parte del bullying y de sentirme pues señalado y rechazado ya iba a estar resuelta para los 18 años y era lo que creo que, o sea, haciendo una retrospectiva era lo que más me preocupaba y lo que más me afectaba a esa edad. Desafortunadamente creo que ya lo mencioné alguna vez, pero desde que yo tengo memoria, o sea, no hay como algo que haya definido ciertas cosas, o más bien yo creo que desde que entré a estudiar, desde que era un niño de 4 años, 5 años, creo que empecé a estudiar a los 5 años, desde que entro a una institución educativa, que empiezo a involucrarme como con otros niños, ahí es cuando yo empiezo a sentir bullying. Y no es que nada más lo haya sentido, o sea, realmente sucedió y tal vez o sea, la palabra tal vez en ese entonces no existía o yo no la conocía o no sé si existía de verdad, pero era algo que me sucedió y era algo que yo no sabía por qué, no sabía qué era la razón por la que yo recibía este tipo de burlas y rechazo, pero era algo que sucedía, era mi día a día, entonces yo como que lo que más me preocupaba y lo que me trajo muchísimos problemas psicológicos y problemas emocionales fue eso precisamente. Entonces en mi cabeza lo que importaba era como que irme a una universidad donde nadie me conociera, donde yo no conociera a nadie, empezar desde cero, vestirme como yo quisiera vestirme, ser agradable, tener muchos amigos, ser popular y empezar esta historia otra vez. Entonces creí que a los 18 años esa parte ya iba a estar resuelta. Eh, Otra cosa que yo creí que iba a tener resuelta era la parte como deportiva. Nunca fui un niño de deportes precisamente por el bullying, pero imaginaba como que iba a estar como esta parte resuelta. También llegué a imaginar que entraba tal vez a no sé, una academia militar o me preparaba para entrar al ejército. Como que en mi cabeza, incluso todavía hasta años muy recientes, pensaba que si entraba al Army, pues el entrenamiento físico o el entrenamiento pues duro iba a hacer que pues lo afeminado o que las cosas o los movimientos por los cuales recibía mucha discriminación pues se quitaran. También sentía que recibir este tipo de entrenamiento físico eh, pues iba como a limpiarme de lo que yo fuera que estuviera manchado, ¿sabes? O sea, una forma muy poética de decirlo, pero yo sentía que estaba manchado o algo que estaba mal conmigo. Entonces yo pensaba que ese tipo de entrenamientos que recibían los militares era como que algo que podía limpiarme de cierta manera y que esta parte que hacía que las personas me señalaran y se burlaran, pues sí iba a desaparecer. Obviamente nunca intenté y nunca lo hice. Lo intenté hasta después de muchos, muchos años. Empecé como la solicitud para entrar al Army, pero después me dio como miedo que después dije, no sé si no me gusta y no me va a poder salir. Entonces no continué con la aplicación. Pero veía este entrenamiento como algo pues fuerte porque no podía pensar lo mismo de la clase de deportes porque la clase de deportes era como de que pues los niños jueguen soccer y las niñas hagan lo que quieran. Y nunca jugué soccer en la escuela con los niños en clase de deportes, nunca.
Entonces, pues veía como esta parte, pues totalmente muy diferente a una clase de deportes. Ahora, claro que tuve que estudiar la preparatoria, tuve que estudiarla y pasaron muchas cosas muy buenas en la preparatoria. Tengo muy buenos recuerdos de la preparatoria, pero otros no tanto. Eh, Creo que recuerdo que entré como muy inseguro de mí mismo, precisamente por todo este tema. Recuerdo muchísimo también que pasaron cosas muy buenas, la verdad, en la preparatoria, pero el último año para mí fue una montaña rusa de emociones, de experiencias y, y de cosas o sea, muy fuertes, muy fuertes en cuanto a todo. Creo que eh, lo sigo diciendo y lo sigo pensando, creo que para una persona, un adolescente de 16 años, vivir todas esas cosas, 16 17 años, vivir todas esas cosas que yo viví en su momento, creo que es algo muy fuerte. Sé que allá afuera hay muchas personas que lo vivieron y sé que a lo mejor ahorita hay personas que lo viven. Y cuando llego a conocer alguna historia así, la verdad es que digo, wow, o sea, sí es algo muy fuerte. Creo que a esa edad sabemos que tenemos las emociones a mil y que las cosas están en nuestra cabeza muy fuertes. Y la verdad es que sí fueron difíciles, pero también cosas muy buenas. Entonces, recuerdo la preparatoria bien. Para cuando cumplo 18 años, ya me había ido de la casa de mis padres. Y no es que me haya ido de que me escapé, pero me fui a independizarme y empezar como mi vida adulta. Se suponía que iba a estudiar. Empecé a estudiar, pero en otra ciudad, viviendo solo. Estuve nada más un tiempo estudiando porque después mis papás ya no pudieron pagarme la universidad. Y ese sueño de que la universidad era todo lo que yo quería, se fue. Perdí ese sueño de la universidad, me dolió muchísimo, hice todo lo que pude para seguir estudiando, incluso conseguí un trabajo por las tardes en un bar. Mi primer trabajo fue de mesero en un bar y eh, la verdad es que estuvo, o sea, fue mi primer trabajo. O sea, de que nunca he trabajado en la vida hasta en ese momento. Duré un mes y medio más o menos. eh, y no podía, salía de estudiar como a las 3 de la tarde y tenía que entrar a trabajar a las 4 o 5 de la tarde. Los fines de semana, pues el sábado entraba desde mediodía y salía hasta más después de medianoche. No podía, las tareas, no me daba tiempo para hacer tareas y no me alcanzaba de todas maneras y pues al final de cuentas terminé saliendo de la universidad y dejé la universidad inconclusa, la retomé muchos años después, pero fue algo que me dolió bastante. Ver a mis compañeros de esa generación graduarse tiempo después, sí me dolió un poco porque me pude haber graduado con ellos, pero después yo me gradué pues años después. Pero con esta visión de lo que yo quería empezar de nuevo, lo hice porque pues empecé la universidad en una ciudad muy diferente y lejos de donde yo vivía. Para este entonces, yo antes de terminar la preparatoria había salido del closet con todos mis compañeros y casualmente fue muy curioso porque cuando salí del closet el bullying terminó, al menos en la escuela. Terminó el bullying, como que las personas de mi generación se dieron cuenta que, ok, ya no tenemos de qué reírnos de él, o no lo sé. Salí del closet y el bullying terminó. Pero cuando entró a la universidad, pues fue una universidad en una ciudad muy diferente, nuevas personas, no conocía a nadie, nadie me conocía. Y aquí parecía que todo había pasado, estaba pasando como yo lo había visualizado. No tenía tantos problemas con decir que yo tenía preferencias por personas del mismo sexo que yo porque ya me sentía muy seguro. Me empoderó muchísimo esa parte de que el bullying terminó en la preparatoria. Y eran personas nuevas, personas que empezaba a conocer desde cero y nadie me conocía y pues no tenía como miedo. Y esta visualización que tenía de mí se logró. O sea, sí, sí lo hice. Pero no sé si ustedes recuerden una película que se llama 13 Going 30 o Como si tuviera 30. Si no recuerdo el año en que salió, 2004, 2005, 2005. Debe ser 2005, 2006, algo por así, por ahí. La verdad es que esa película me encanta y la puedo ver y me fascina esa película. Cuando la vi, pues yo tenía que 14, 13, 14, 15 años. Y entonces
dije, quiero tener 30. Quiero tener 30 años. Y así viví mucho tiempo anhelando tener 30. Porque creí que cuando cumpliera 30, todo en mi vida se iba a acomodar. Yo dije, voy a cumplir 30 y ya no voy a tener problemas mentales, mi salud mental va a estar perfecta, voy a tener una casa, voy a tener auto, voy a tener hijos, voy a tener, no sé, toda una vida resuelta. Yo pensaba que a los 30 iba a ser muy exitoso, pensé que iba a estar casado con hijos, familia, o al menos casado con un hombre, casa, coche, y así pensé. Y desde que tenía 20, después de los 20, dije, cuando cumpla 30 voy a hacer una celebración que me quede en la memoria siempre cuando cumpla 30. Y eso fue, eso sí lo cumplí. Cuando cumplí 30 hice una fiesta que para mí me gustó muchísimo, lo disfruté bastante y yo me quedo mucho con esa memoria, ese recuerdo porque disfruté mucho mi festejo de 30 años. Esta versión mía de tener 30, donde era exitoso, amado, estaba estable, pues la mantuve durante mucho tiempo. Yo dije, riégala, cágala, equivócate, porque cuando cumpla 30 años por obra de magia, todo va a desaparecer. Entonces yo decía, riégala y así. Esta versión mía, estable, nada vulnerable, exitosa, va a llegar automáticamente cuando cumpla 30 años. Y te estoy hablando que no existían tantas redes sociales en ese momento. Yo, de mis 20 a mis 30 pasaron, o sea, muchísimas, muchísimas cosas. Que al final de cuentas, creo que todos entendemos en algún punto que lo que vivimos era necesario para haber llegado al punto donde estamos. Y entiendo que hubo muchísimas cosas, o sea, los 20 para mí fueron algo que, o sea, pasaron mucho. Y cosas buenas, cosas muy malas. Durante mis 22 años perdí a mi mamá y son las cosas más dolorosas que he tenido que pasar. Mi salud mental se empeoró muchísimo, pero también hubo momentos donde mi salud mental estuvo muy bien, pero sí hubo momentos en los que tal vez ya no la iba a contar. eh, pero tengo muy buenos recuerdos de los 20. Pero yo sentía que a los 30 lo malo iba a desaparecer. Y creo que agradezco en cierta parte que no haya habido tantas redes sociales en ese entonces, o al menos apenas estuvieran empezando, porque el hecho de compararte y estas versiones que vemos de mucha gente que a nuestra misma edad han logrado muchísimas cosas que nosotros no, híjole, sí pega bastante, porque yo ahorita tengo 36 años y de repente veo gente a sus 20 que son súper exitosos en muchas cosas, que viven de crear contenido y digo, wow, o sea, sí, sí, sí me gustaría eso. Pero creo que la palabra, yo lo he entendido, la palabra exitoso o el éxito viene acomodada de diferentes maneras dependiendo de cada uno de nosotros. Yo visualizaba el éxito como esta parte de tal vez tener un negocio que fuera un boom y que te dejara mucha ganancia económica, ser exitoso de que terminaste tu carrera universitaria y que te graduaste muy bien. Esta parte de ser exitoso cuando eres actor o eres famoso y tienes fama y tienes dinero, o ser exitoso porque pues tienes dinero. Y esa creo que es la versión a la cual más nos referimos con la palabra exitoso o éxito. Creo que eso es como que en general, creo que todos pensamos en eso, pero me ha costado trabajo entender que ser exitoso no necesariamente es eso. Ser exitoso viene de más allá, viene del poder haber logrado esos pequeños logros que te costaron mucho trabajo y por los cuales luchaste, desde comprarte un carrito, sea usado o no, o sea nuevo, pero te costó un sueldo, te costó ahorros, te costó tal vez recortar un poco tus gastos para pagar ese auto. Eh, la gente que decía, es que te compraste una casa súper chiquita en colonia popular, en esto, es que mejor te hubieras comprado una casa así, te hubieras comprado un carro así. Yo siempre he dicho, güey,
no, o sea, ya quisiera yo tener, o sea, de que una casa propiedad mía. Obviamente los tiempos han cambiado y ahorita las casas, las propiedades, los patrimonios de ese tipo han subido muchísimo de precio, pero yo decía, güey, hay gente que vive pagando renta toda su vida y no está mal, porque tal vez sus prioridades son otras y tal vez su enfoque es muy diferente o tal vez ellos piensan tal vez no establecerse en esa ciudad y seguir avanzando. Y no está mal que porque también es, "Ay, siempre has pagado renta, ya cómprate tu casa". Pues sí, pero hay otros factores. Y hay gente que quisiera comprarse una casa, que ha pagado renta toda su vida y por alguna razón no puede. Y hay personas que se compran su casita y es para, o sea, es un logro, es alcanzar un éxito porque es algo que te costó trabajo. Y yo en mis 20 quise comprar una casa, quise ya comprar como yo una casa y me informé y estuve como que haciendo, como que empezando a hacer trámites y me detuve muchas veces por una razón, porque yo no quería quedarme en la ciudad donde estaba en ese entonces y no quería como que yo sentía que comprar una casa, o sea, era algo genial, pero yo sentía que el comprar una casa significaba que ya iba a estar ahí para siempre. Y yo no quería. Sentía que no estaba listo para decidir que ya ese iba a ser mi lugar para vivir toda la vida. Y no lo hice. Pero creo que alcancé éxito de otras maneras. Obviamente de maneras muy personales. Pero sí, de repente, el ver tanto y tantas redes y el estar bombardeado de tantas redes, sí llega a pesar de repente así en el ego. Que digo, ay, a mis 36 años, hubiera podido haber logrado otras cosas. Si hubiera hecho esto diferente, hubiera alcanzado esto, hubiera logrado esto, hubiera comprado esto. Hay personas que son más jóvenes o que tienen mi misma edad y han logrado bastante. Sí llega a pegar. Yo creo que lo que nos pone tristes cuando pensamos en esto no es lo que somos ahora, es que nos pone tristes que no fuimos lo que imaginamos que íbamos a hacer. Y aquí hay una pregunta que creo que también estoy haciéndome en estos días y es, ¿cuáles de estos sueños o estas expectativas eran realmente míos? Porque cuando vamos creciendo y cuando somos unos niños, como ya lo mencioné, o sea, te hacen la pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Y tal vez tus papás te dicen, deberías de estudiar esto. Tus familiares te van a decir que estudies mejor otra cosa, o justamente lo que acabo de mencionar en las casas. Hay personas que te van a decir, mejor cómprate una casa aquí, mejor cómprate una casa más grande, en una colonia popular no, esa está muy chiquita, este carro. Hay personas que te dicen, deberías de viajar, deberías de mejor comprarte una casa, deja de gastar en esto, ¿sabes? Estamos constantemente recibiendo consejos de personas que a veces ni los pedimos, a veces sí los pedimos, pero ¿cuáles de estos sueños o esta visualización de nosotros a cierta edad, cuál era realmente de nosotros? ¿Cuál de estas cosas que imaginamos ser o tener eran realmente de nosotros? Y no voy a atacar los lazos familiares y no vamos a atacar esta relación familiar que podamos tener con nuestros padres o nuestros pues familiares muy cercanos. Ellos sí tienen mucho que ver en lo que nosotros en una temprana edad hayamos imaginado ser. Yo recuerdo que mi papá me había dicho una vez, yo quisiera que fueras contador. No sé por qué. Después mi papá sí me explicó, pero la verdad es que no recuerdo bien, pero yo dije, yo no quiero ser contador. Mi mamá me acuerdo que me decía, yo no quiero que seas actor. Yo no quiero que te involucres en ese medio, mi mamá me decía. Y yo decía, mamá, pero es que yo quiero eso. Y pues yo nada más estudié pues un diplomado en actuación y hice un poco de teatro, pero mi mamá me decía, no. En ese aspecto yo creo que yo siempre visualicé cosas que a mí me gustaran, no tanto como lo que ellos querían para mí. Pero obviamente cuando, pues yo creo que en la cultura latina al menos, eh, es como de que tienes que estudiar la universidad. O sea, ya cuando tú seas un licenciado, licenciada, cuando tengas tu título, ya eres una persona de bien. Creo que eso viene mucho culturalmente y yo he aprendido bastante durante los años
que a veces no necesitas tener un título universitario para ser exitoso. Otra vez, cualquiera que sea la definición de la palabra exitoso. Y no estoy diciendo que no estudien y que no vayan a estudiar, pero sí hay muchos casos de éxito, muchos casos de personas que les va muy bien en su trabajo, muchos casos de personas que han logrado muchas cosas sin haber estudiado en una universidad. Es que al menos en mi generación sí era muy marcado esto de que tienes que estudiar la universidad. Tienes que graduarte de la universidad y tienes que tener tu carrera para que puedas ser alguien de bien. Y ahora, claro que como lo mencioné, el ser gay, pues también ahora la narrativa es muy diferente. Porque tal vez lo que tú quieres o lo que tú sientes es pues, algo muy diferente a lo que la familia y la cultura y la sociedad esperan de ti. Y como yo lo mencioné, mi visualización de tener 18 años era ser una persona normal, ya no recibir bullying, porque esto fue algo muy marcado durante mi niñez. Y al menos esto era parte de las creencias de la sociedad, una falta de educación que había en ese tiempo. Y entonces sí el haber sido gay tuvo una repercusión muy, muy fuerte en mí para que lo que yo visualizara de mí fuera totalmente diferente, porque tal vez si yo no hubiera recibido como esta parte de discriminación y bullying, tal vez mis expectativas a los 18 o a los 30 iban a ser muy diferentes. Igual, o sea, siendo gay, pero no haber recibido este odio, pues sí era como, a lo mejor yo digo, pues mis expectativas hubieran sido muy diferentes. Yo hubiera imaginado otras cosas y mi expectativa a los 18 no iba a ser, pues es que ya no quiero que me digan cosas, ¿no? Yo creo que tal vez no soy lo que soñé ser, pero sí soy una persona que tuvo que luchar con cosas que esta persona ideal que yo imaginé ser no tuvo que enfrentarse. Sé y estoy seguro que no soy nada de lo que yo imaginé que quería o que iba a ser, pero sí sé que me tocó enfrentar. Y sé que a ti también te ha tocado enfrentar cosas que no imaginaste para tu persona ideal a la edad que fuera que lo hayas imaginado. Y creo que hemos enfrentado cosas y superado cosas que nos han hecho tal vez incluso mejores que la versión que imaginamos de nosotros mismos. Y acuérdate, esa frase es como muy trillada, pero la verdad es que es muy cierta. No tienes que ir al mismo ritmo de los demás. O sea, si tienes 25, tienes 30, 36, 40 y hay personas que ya compraron su casa desde los 22 años y tú aún no, no es una competencia y tú vas a tu ritmo. Y hablo de la casa como para mencionar algo, pero hay personas de 40, 30 y tantos años que después regresan a estudiar una carrera universitaria o retoman otra vez la que dejaron pendiente o adquieren nuevos conocimientos, compran una casa ya cuando tienes unos 40 años. No es una competencia. Incluso a mí hay algo que a mí me causa como de... entiendo que hay como ropa que obviamente nos hace ver mejores y entiendo que hay estilos que nos hacen ver mejores, pero yo siempre he dicho, deja de decirle a la gente que vístete como personas de tu edad, ¿sabes? Odio esta parte porque me molesta mucho esta frase. Porque no sé si has visto videos de los 80s cuando les preguntan así de que entrevistan personas. No sé si es IA o no es IA, pero lo he visto mucho últimamente de que les preguntan ¿cuántos años tienes? Y tienen como 20, 18 y se ven personas como, o sea, como personas más grandes. Y creo que eso sí era como algo que existía en ese tiempo, en los 80s, 70s, 90s, que queríamos aparentar más edad, queríamos vernos más grandes. Y ahorita yo creo que hay personas, o sea, como que la ropa entró desde hace años en un mood donde es para todos, donde como que no hay edad para ponerte ciertas cosas. Y a mí me molesta mucho esta parte de vístete como alguien de tu edad. Y aquí creo que tenemos que eliminar el cliché que tenemos de ser de una señora, un señor, una persona de edad más grande, un chavo de 18 años, de 25 años.
esta idea o esta imagen que tenemos de estas personas de ciertas edades, hasta como caricatura, creo que las tenemos que eliminar porque puedes ser un chavo de 20 años, 18, 25 y vestirte con estos estilos old money, esta ropa muy vintage, así como con estos vibes ya viejitos y te puedes ver muy bien. Incluso puedes tener 40 años y utilizar prendas con los dibujos animados, caricaturas que a ti te gustaban de niño, de las películas que te gustaban. Y no está nada mal. O sea, tenemos que dejar de decir, vístete como personas de tu edad. Claro que no. Vístete como tú quieras vestirte. Vístete como tú te sientas cómodo y como cuando tú te veas al espejo y digas, güey, me gusta cómo me veo yo. No me importa si tú piensas que no me veo de mi edad, si me visto con ropa de gente más joven o de gente mayor. No me importa. Yo hoy en la mañana me vi al espejo y dije, me gusta cómo me veo. Y me visto de acuerdo a la edad que yo tengo, porque así es como a mí me gusta. Así es que puedes tener la edad que sea y cambiar tu estilo, cambiar tus gustos. Y tal vez a tus 20 te vestías como obviamente las tendencias estaban en una manera, o a ti te gustaba vestirte de una forma en aquel entonces y ahora te vistes de otra manera, pues es reinventarse y eso también está muy bien. Y es que la palabra reinventarse no nada más viene como para reinventar tu imagen externa, tu imagen física. Podemos reinventar también lo que hemos querido y hemos buscado durante mucho tiempo. Por ejemplo, pues si yo a los 18 años yo quería ser exitoso y tener dinero, a los 30 casa, carro y todo, pues ahora la verdad es que mi prioridad ha cambiado. No es que no quiera tener un auto mejor, un auto nuevo, una casa más grande, no. Pero mi prioridad es tener salud mental aquí adentro. Porque si no tengo salud mental, no voy a poder hacer nada de lo que quisiera aparte. Para mí ahora mi prioridad es cuidarme aquí adentro. Porque si no me cuido aquí adentro, de verdad, lo demás va a ser horrible. Y no lo voy a lograr. Y tal vez me va a tomar años lograr tener esa versión de mí. Tal vez todavía falta mucho para tener esa versión de mí. Tal vez ya la tengo. Tal vez hay personas que nos visualizan que ya somos esa persona que creímos que queríamos ser y que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que ya somos esa persona. Y las personas nos ven así y a veces eres inspiración para otras personas. A veces eres una persona que inspira a que otros alcancen sus logros y tú no te has dado cuenta de eso. Porque seguimos visualizando un cliché de ser exitoso. Si tal vez hoy no eres lo que imaginaste ser hace años, hace meses, cuando tenías 15, cuando tenías 18 años, y hoy no eres lo que imaginaste ser, no es una derrota. No es que hayas perdido y no es que no seas lo suficientemente bueno para hacerlo. Es que cambiaron tus prioridades, cambió tu visión, aprendiste a identificar otras cosas que te gustaban, aprendiste que tal vez hay otras cosas más importantes para ti. Y no es que hayas perdido ni que haya sido una derrota, o tal vez estás en camino a lograrlo. Tal vez todavía te falta un camino para recorrer y llegar a esta versión tuya que tanto quisiste. Yo sé que a veces duele mirarnos al espejo y ver que no somos lo que imaginamos, pero tal vez somos mejor de la versión que nos imaginamos ser. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. La verdad es que me gustó muchísimo hablarles de esto. Es algo que creo que al menos a muchas personas nos ha pasado. Y a mí todavía me cuesta trabajo verme al espejo y decir, es que está bien. Todavía necesitas cosas y todavía quieres cosas y todavía te falta camino por recorrer. Pero lo estás haciendo. Ahí vas. Y tu prioridad cambió y lo vas haciendo bien y a tu forma, a tu ritmo y a tu tiempo y está bien. Repítetelo eso cuando te vuelvas a ver al espejo y sentir que no has alcanzado lo que quieres. Ahí vas. Ahí vas poco a poquito. Me gustó muchísimo hablarles de esto. Espero que se hayan quedado hasta el final y escucharlo todo. De verdad es que
Ya les dije, si somos 2 personas, 3 personas, 100 personas, 1000 personas los que ven este video, la verdad es que con eso para mí es lo más importante. Si hay una persona a la que le llegó el mensaje o que piensa lo mismo que yo, para mí estoy feliz porque ese es el propósito. Y la verdad también es pues sacar cosas que de repente tengo en mi cabeza y que necesito plasmarlos de alguna manera. Y bueno, espero les haya gustado. Espero que les haya gustado lo que escucharon. Espero que hayan identificado con eso. Y pues si les gustó, compartan el video. Y pues nada, nos vemos en otro episodio después en Sin Brecas. Hasta la próxima.